que haya tantos golpes mediáticos y tantas noticias que no podamos asumir lo que está ocurriendo. Desde mi punto de vista, y oyendo ayer al ministro del Interior, cuando decía que aquí solamente hay un problema de orden público, ¿qué más le gustaría a él? De hecho, creo que está haciendo todos los esfuerzos y su gobierno porque sea eso el problema que únicamente que exista. Estamos ante un problema político, de naturaleza política, y creo que es importante que, aunque pueda ser simbólico, que sea una declaración, que sea una resolución que se presenta en el Parlamento, vuelva a poner encima de la mesa que estamos ante un conflicto territorial, como tantos y tantos ocurren en Occidente, y que normalmente, España es el caso sui generis, se resuelven por la vía del diálogo y en base al principio democrático. Que no son fáciles, obviamente, pero si hay voluntad política se pueden resolver. Declaraciones similares ha habido en el Parlamento vasco un sinfín, en el Parlamento de Cataluña un sinfín. ¿Cuál es el problema para que 40 años después de constitucionalismo, en vez de ir madurando, ese Tribunal Constitucional, que luego podríamos hablar de la vertiente política que tiene, amenace con el mero debate? Yo he llevado propuestas a las Cortes Generales de Defensa del Derecho de Autodeterminación. No han salido aprobadas, pero ¿cuál es el problema? ¿Que salgan aprobadas o que se debatan? Porque debates similares los hemos visto en Madrid continuamente, en todas las legislaturas, pero la aritmética parlamentaria no da lugar para que salgan aprobadas. Respecto al comportamiento que está teniendo Pedro Sánchez con el presidente Torra, yo escribía en un tuit, ahora que ponemos todo en tuit, a mí me recuerda bastante a la actitud que tenía el presidente Aznar con el Endacari Ibarretxe allá por los años 2000. La misma criminalización, las mismas exigencias sin sentido dentro de un relato falso, de igual forma, que intenta criminalizar, en este caso, al presidente de la Generalitat. Si hacemos un repaso en hemeroteca, lo que decían los medios, más medias de Madrid, en ese momento sobre el Endacari Ibarretxe y lo que dicen hoy en día sobre el presidente Torra, son muy, muy similares, por lo que estaríamos que ante un partido diferente, en teoría el Partido Socialista y el Partido Popular, ante crisis territoriales del Estado, de naturaleza política, son incapaces de asumirla en términos políticos. Todo es criminalización, represión, negar la validez del interlocutor contrario, intentar dividir. Yo pediría un poco de sensatez, sabiendo que es que es difícil, que no es una situación fácil, pero que si hay voluntad política, insisto, se pueden resolver estos problemas. ¿Que el ambiente preelectoral no ayuda? Obviamente, pero qué gran error cometió el señor Sánchez, y yo creo que se ve que no es un estadista, que decidió repetir las elecciones cuando no hacía falta ser Pericles para ver que el escenario que se presentaba en otoño era mucho peor que el que había en primavera. Juan José Ibarretxe, que l'altre dia va participar en la marxa per la llibertat. Congreso, a defender ese plan. Lo hizo por vía democrática, no saltándose la ley. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de un presidente Torra que ha anunciado en el Parlamento que lo va a volver a hacer, es decir, que se va a volver a saltar la ley como hicieron hace 2 años. No me refiero ahora a la resolución, pero que establecer un paralelismo con la vía que utilizó el País Vasco y la que está utilizando Cataluña, pues yo me quiero mucho a mi tierra, pero no es lo mismo y no estamos en el mismo punto y en la misma situación. Es obvio que no estamos ante situaciones similares porque todas las naciones sin Estado, todos los territorios tienen idiosincrasias propias, historias propias, competencias propias, pero es cierto que desde el soberanismo catalán se han presentado 18 propuestas de reconocimiento del derecho a decidir o de principio democrático en Madrid y todas han sido rechazadas. El plan Ibarretxe, que contaba con el apoyo del Parlamento Vasco, fue llevado a Madrid y no fue ni aceptado a trámite. Da igual de qué poder clásico o fáctico del Estado hablemos, ya sea el judicial, el ejecutivo, el legislativo, cierran las puertas al principio democrático, ya sea de Cataluña o del País Vasco. En eso sí hay una similitud, porque hay una apuesta al Estado. No se intenta resolver un problema de naturaleza política, sino que se intenta reprimir para cambiar el paradigma y dejarlo en un problema judicial o policial. Yo creo que en este caso quien sale perjudicado no solamente son esas naciones sin Estado, que tienen unas mayorías, y recientemente leía una
encuesta muy interesante en el diario La Vanguardia, el 23 de septiembre, si recuerdo bien, que comparaba ante las mismas preguntas lo que opinaba la mayoría social del Estado español y lo que opinaba la ciudadanía de Cataluña. Y ahí se ven que hay sociedades diferentes que tienen aspiraciones diferentes. Y ante eso, si el Estado se cierra las puertas, además toma medidas que van en detrimento de las libertades y de los derechos, no solamente de los y las catalanas y de los vascos y las vascas, sino también del Estado español. Y ya hablaremos, pero la sentencia de la semana pasada yo creo que es un tiro en el pie cara al futuro para también los ciudadanos del Estado. Cualquier protesta, ya sea ante un escrache o ya sea ante un desahucio, puede ser llevado a la sedición, si así lo interpreta quien lo tiene que interpretar. ¿Que habrá un componente político? Quizás no, pero ahí está. Al igual que la ley Mordaza, al igual, y creo que luego va a entrar Gonzalo Boye sí, ara mateix en directo, ¿no? Que se están viendo cosas que yo creo que van hacia la turquización del Estado español. Algunos dirán, es exagerado, quizás sí, pero vamos a eso, menos libertades y menos derechos. Bé, hem plantejat, hem Para apuntat... este tribunal de la Inquisición, que se ha convertido el gobierno español, da igual lo que diga el señor Torra. Ya están en una fase de criminalización perpetua que no les basta, que creen que no es sincero, que creen que no es de verdad, da igual lo que diga, sino está en la pregunta la carga de la criminalización. Y al señor Iceta, viviendo aquí en Cataluña, y yo que vivo en Euskal Herria, si soy testigo y he seguido y he visto en numerosas ocasiones al presidente Torra rechazando, condenando la violencia, pues yo creo que le va a crecer la nariz como a Pinocho, ¿no? Digo, no es creíble que el señor Iceta, que representa una formación importante de Cataluña, intente mentir así en un medio, cuando es obvio que el presidente Torra en ningún momento ha dado cobertura o ha apoyado o no ha sido del todo sincero con actos de violencia, que yo creo, y esto es un planteamiento personal, que el primer perjudicado de estos actos es el soberanismo catalán y el mayor beneficiado es el establishment español, que así tiene muy fácil confundir y cambiar de paradigma y pasar de un conflicto meramente político a uno de orden público que tiene una mera gestión policial. Es el día de la marmota, ¿no? Cuando estamos hablando del Tribunal Constitucional, que es el mayor pirómano que ha habido en Cataluña, que es parte del problema y no de la solución, que si en muchas cosas se está en este momento en Cataluña de esta manera es por culpa de ese Sinedrín de sabios, cuando tiraron para atrás partes fundamentales de un estatuto aprobado con amplias mayorías, ahora que se habla mucho de las mayorías del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados, y ellos decidieron cómo tenía que ser el estatuto. Que haya una automordaza por parte del Parlamento, por mucho que los letrados hacen bien su trabajo, digo, no tengo ninguna duda de que aconsejan bien y hacen informes en relación a las resoluciones o a los requerimientos del Tribunal Constitucional, pero si este Parlamento se pone la automordaza y no hace lo que ha hecho en numerosas ocasiones, que es poner encima de la mesa que hay una demanda mayoritaria de la sociedad de Cataluña y de sus representantes para reconocer que hay una nación y que la mayoría de la sociedad quiere ser dueña de su futuro institucional, hay un problema, porque se estaría autoaplicando un 155, en este caso, en términos de reconocer el derecho de autodeterminación, que, como decía, se ha hecho en numerosas ocasiones, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Parlamento Vasco, como en otros parlamentos. Digo, estaríamos mucho peor. Ya digo, el Tribunal Constitucional es parte del problema que aquí yo creo. ¿Por qué España no puede resolver? Porque ¿Por qué reprime? ¿Por qué representantes públicos incapaces para resolverlo, desde Moncloa y desde la Generalitat? Ya, y no hay es voluntad igual. política. No es igual el que reprime que el que pide libertad. No es igual el que pide más democracia que el que te envía a la cárcel. Pero no libertad, es ¿libertad para quién? Libertad para los independentistas. Que a mí me gustaría que el Parlamento de mi comunitat autónoma... Per l'amor de Déu, que tu pots votar en un referèndum, ostres, que tu pots votar totes les eleccions autonòmiques i tots els referèndums. És que un referèndum... Que ridícul. Però per què servirà? Ostres, tu, és que però el que és ridícul és... Tu em creus que amb gent que està perdent un ull, que ha perdut... Amb les marxes per la llibertat, amb la manifestació que es va viure dissabte, amb les concentracions diàries i mobilitzacions que hi ha dia sí, dia també. Es obvio, ¿no?, que hay una ciudadanía, una mayoría social que rechaza esa sentencia, no solamente que la ve desproporcionada, sino que la ve injusta y que ha salido a las calles, que ha salido en protestas organizadas no violentas por este fenómeno nuevo que se llama tsunami democrático, que es muy interesante desde un punto de vista ya político y de movilización social. De igual forma las marchas, ¿no? Yo estuve
el otro día, ahora dirán que he ido a cortar carreteras, como decían a Ibarretxe, estuve en la marcha desde Sant Cugat hasta Barcelona, que no había dado tanto en mi vida, pero había cientos de miles de personas. Es cierto que los disturbios se han llevado el eco mediático. Esto suele ocurrir, y disturbios hay en todos los lugares del mundo y los estamos viendo en los periódicos y en los noticiarios. Pero es cierto que en el contexto catalán, que siempre la movilización ha sido pacífica y no violenta, y todos los partidos políticos defienden la no violencia y las movilizaciones, pues esto ha servido para criminalizar y para facilitar el cambio de paradigma del Estado, que solamente quiere ver un problema judicial y de orden público, esto es de gestión policial, para tapar el otro, para tapar el político, porque no tiene una respuesta política. Incluso ha cambiado los protocolos policiales, ¿eh? Obviamente, en no, Cataluña, estamos, todo se ha dicho. estamos viendo, y acabo, que obviamente hay que rechazar todo tipo de violencia, y también es cierto que no es lo mismo un container quemado que un ojo sacado, un pelotazo a la cabeza, o un agente que está gravemente herido. Eso no es lo mismo. Los daños en mobiliario público, que está mal que se haga, que lo que tiene afecta a personas. Ahora bien, la desproporción, la represión total, y que por unos desórdenes públicos, y ya digo rechazándolos, se envía gente a prisión, esto me da que pensar que vamos a entrar en un círculo de acción-reacción, y que esto está en manos del Estado, que puede complicar más el asunto. Esto es, puede haber detenciones, puede haber penas... Ya las está viendo. Claro. Quiero decir... Es que el Supremo ha marcado el camino. A ver, y acabo. En el País Vasco, y traigo la plantilla vasca, ahora dirá Marta que solo vengo a hablar del País Vasco, luego vienen las racias policiales de detenciones que crean un shock, porque hoy en día, como todo el mundo sabe, pues la policía no solamente se dedica a detener en el momento, sino que tiene cámaras por todos los lugares, geolocalización, huellas, que es lo que ocurría en el País Vasco, y cuando le convenga, porque habrá un momento que le convenga, igual para dividir el independentismo, o para crear un shock, o para dar una respuesta a una acción no violenta que no le gusta nada, pues puede proceder a detener. Ya digo, el círculo de acción-reacción, que no sirve para mucho, y esto en el País Vasco, de otras cosas no podemos venir a dar lecciones para nada a Cataluña, pero sobre lo que ha supuesto la violencia en sus dramas múltiples, pues entra en otro debate que no ayuda y que además cambia el paradigma y el foco mediático. Ahora bien, el problema político sigue irresuelto encima de la mesa.